Hola amigos, vamos a comenzar en la página número 64. Su parte del trato es comenzar con un centavo. El universo a su alrededor le proporciona el resto de la ecuación y la fuerza que usa para hacerlo es el tiempo. Usted no necesita millones de años para ver el impacto del tiempo. Le llevó tan solo 31 días al jacinto de agua cubrir el estanque y al centavo del joven convertirse en una fortuna y aproximadamente una hora salvar la vida de la ranita convirtiendo la crema en mantequilla. La moraleja de la supervivencia de la rana durante una terrible experiencia en el cubo de crema no se trata de la perseverancia, determinación o fuerza de voluntad del animalito. Ciertamente, no se trata de su fuerza. La fuerza de esas patadas y brazadas era minúscula. La cuestión de la historia es el poder del tiempo. Los esfuerzos débiles de la rana no estaban produciendo un verdadero impacto en la crema, motivo por el cual la compañera se dio por vencida. No producían ningún impacto hasta que un aliado vino a rescatarla. El punto importante de la historia es que una de esas ranas mantuvo sus esfuerzos durante un periodo suficientemente largo como para que se desencadenara el poder del tiempo y la acompañara. El secreto del tiempo. El tiempo es la fuerza que magnifica esas cosas pequeñas, casi imperceptibles, al parecer insignificantes, que usted hace todos los días y las convierte en algo titánico e imparable. Actos diarios repetidos sistemáticamente más tiempo es igual a resultados incomparables. Usted proporciona las acciones, el universo proporciona el tiempo. El truco es escoger las acciones que, al multiplicarse por este amplificador universal, rindan los resultados que desea. Posicionar sus acciones diarias de manera que el tiempo funcione a su favor y no en su contra. La vida no es instantánea. Si se le ofreciera la misma elección que el hombre rico le dio a sus hijos, ¿elegiría el $1.000.000 o el centavo? La mayoría de la gente elegiría la opción del segundo hijo, es decir, el dinero listo en este instante. ¿No lo haría usted también? Después de todo, es $1.000.000 en efectivo. Ahora mismo. Y por supuesto, estaría tomando la decisión equivocada, y lo habrían engañado, como se engaña a millones de personas en todo el mundo, cada minuto de cada hora de todos los días con dos palabritas seductoras. Ahora mismo. Una vez vi a un joven parado frente a un horno de microondas, mirando con inquietud e impaciencia por la ventanita mientras cocinaba su almuerzo, al tiempo que mascullaba. Apúrate, apúrate. Me dejó atónito. ¿60 segundos no era suficientemente rápido? Se ha convertido en axiomático decir que vivimos en un mundo que todo se consigue con tocar un botón, acceso rápido y comida rápida, donde todo se desea y se espera que esté listo ayer. No es que tengamos temperamentos más impacientes que nuestros bisabuelos, es que, como cultura, adoptamos una manera totalmente distinta de pensar y una filosofía completamente diferente. Existe una progresión natural en la vida. Usted siembra, luego cultiva y por último cosecha. En la época en que éramos una sociedad agraria, todos conocían este proceso. No era algo que había que pensar, era algo evidente. Así eran las cosas. Sembrar, cultivar, cosechar. Pero eso ha cambiado. Hoy en día tenemos que aprender ese proceso. En el mundo de hoy, todos desean ir directamente de la siembra a la cosecha. Sembramos la semilla asociándonos al gimnasio y luego nos frustramos cuando pasan varios días y no cosechamos el buen estado físico. Bueno, para algo debe servir asociarse al gimnasio, ¿no? Le dedicamos horas, ¿no? Unas 3 o 4. ¿Por qué no se ve el cuerpo ya bien esculpido? Pero esa es la lógica de la lotería. ¿Por qué debo adquirir las habilidades, las relaciones y la experiencia necesarias para ganar el dinero? ¿Por qué no puedo sencillamente comprar un boleto y conseguirlo? El paso que todos hemos perdido, el único en el que yace el verdadero poder, aunque sea invisible, es el paso de cultivar. Y ese paso, a diferencia de la siembra y la cosecha, sucede solo a través de la dimensión paciente del tiempo. Como somos una cultura macerada en generaciones de películas y televisión, nos hemos confundido un poco sobre la realidad.
Ya no entendemos más lo que es el tiempo. No estoy criticando la televisión ni los largometrajes. El cine es una expresión artística increíble, la televisión es un medio poderoso y en manos de verdaderos artistas que pueden enseñarnos valiosas lecciones de vida. Pero no enseñan nada sobre el tiempo. A través de una maravillosa película se puede vivir el triunfo del espíritu humano sobre la diversidad, lo dramático de un conflicto entre hacer lo correcto y sucumbir a las tentaciones del mundo. Un encuentro emocionante entre generaciones, el florecimiento de un romance poderoso, la pugna y el nacimiento de una nación. Pero todo tiene que terminar en 2 horas. ¿Se imaginan una nación que nazca en 2 horas? Conocer a la persona que se convertirá en el amor de su vida, el noviazgo, el romance, los conflictos, el triunfo, la boda y la felicidad eterna, ¿en 2 horas? Claro que no. Pretendemos hacer el esfuerzo de una secuencia de enamorarse en 30 segundos o del luchador en entrenamiento o de la idea loca que se convierte en el negocio del $1.000.000 y conseguir el mismo final heroico. En un mundo lleno de café instantáneo, desayuno instantáneo, crédito instantáneo, compras instantáneas, información instantánea y noticias permanentes, nos hemos alejado peligrosamente al punto de perder contacto con la realidad y creer que tenemos acceso a la vida instantánea. Pero la vida no es un enlace en el que se puede hacer clic. Hace miles de años, Lao Tzu escribió: "El bien más preciado es el agua. Le da vida a 10.000 cosas". En chino antiguo, eso significa todo en el universo. Pero no compite con ellas. Fluye en sitios que la masa de gente detesta y por lo tanto está cerca del Tao. Eso me gusta. Fluye en sitios que la masa de gente detesta. En otras palabras, la mayoría de la gente no lo entiende. No terminan de captar el poder de lo silencioso. El agua, llamada por los científicos el solvente universal, es una metáfora consagrada del tiempo. Y se podría poner la palabra tiempo en ese verso y surtiría el mismo efecto. El tiempo es como el agua, le da vida a todo y fluye en sitios que la mayoría de la gente no entiende. También podría incorporar la frase la ligera ventaja. ¿Cuál es el efecto dramático? Hay un motivo por el que las películas y la televisión condensan esas transformaciones largas del tipo que llevan meses o años en la vida real, en montajes de 30 segundos, con música elocuente de fondo, y no es solo que no tienen suficiente tiempo para mostrar cómo se desenvuelven realmente esas situaciones en la vida real. Aunque tuvieran suficiente tiempo no lo harían, porque es aburrido. La ligera ventaja es aburrida. Ya está, lo dije. Por supuesto que solo lo dije para crear un efecto dramático, porque en realidad es sumamente emocionante una vez que uno sabe dónde lo lleva. Pero al principio parece aburrido, cuando uno no está consciente de los resultados que se avecinan a la vuelta de la esquina. No hay nada aburrido acerca del Gran Cañón del Colorado, pero si hubiera estado sentado mirándolo durante sus primeros cientos de años, tendría otra opinión. Entender la ligera ventaja sería mucho más simple si realizar las elecciones acertadas fuera un gran suceso, si fuera algo dramático, inmenso, difícil. ¿Por qué? Porque entonces sería obvio. Usted no necesitaría este libro. El desafío es que realizar las elecciones acertadas no es dramático. Como vimos en el último capítulo, es una elección rutinaria que no se siente como algo heroico. Decidir si dar o no un salto mortal del techo de un edificio en llamas para alcanzar el riel del helicóptero del malo de la película para que usted pueda treparse y desarmar la bomba y salvar la ciudad. Esa es una lección dramática. Decidir si abrocharse o no el cinturón de seguridad es una lección no dramática, aburrida, pequeña y rutinaria que nadie siquiera presencia. Pero adivine, ¿cuál elección tiene el poder real de quitarle la vida a cientos de miles de personas por año? Le doy una pista. No es saltar del edificio. Cuando el héroe toma la decisión acertada en una película es algo dramático. El problema es que su vida no es una película, es la vida real. Si realizar las elecciones acertadas de la ligera ventaja fuera algo dramático, usted vería una reacción inmediata, el público entero del cine aplaudiendo, vitoreando o gritando. Todo eso no sucede. Y el gran desafío es que no hay una reacción inmediata. El asunto es que se trata de algo dramático, asombroso e impresionante.
¿Recuerda el cambio en nuestra compañía que le mencioné en el último capítulo? Pasó de 70 millones a 400 millones en 5 años. Eso sí fue dramático. En el gran esquema de las cosas, 5 años no es demasiado tiempo, pero tampoco son 5 minutos. Y si nos hubiera estado siguiendo durante los primeros meses, incluso el primer año, con una productora de cine para filmar un documental, le garantizo que no hubiera sido una experiencia muy apasionante. No hubiera podido ver el drama porque todavía no habría transcurrido suficiente tiempo para que se desencadenara. La ligera ventaja puede esculpir el Gran Cañón del Colorado, puede hacer cualquier cosa, pero tiene que darle suficiente tiempo para que el poder de éste entre en acción. Las elecciones acertadas y las elecciones equivocadas que usted hace en ese momento tendrán poco impacto o ninguno en el desenvolvimiento de su día, ni mañana ni el próximo día. No habrá aplausos, aclamaciones o gritos, ni resultados de vida o muerte en la pantalla grande. Pero son exactamente esas acciones no dramáticas y aparentemente insignificantes que cuando se acumulan con el tiempo afectarán dramáticamente el resultado de su vida. Entonces, ¿cuál es el efecto dramático? Viene al final de la historia, cuando empiezan a pasar los créditos de la película, y eso sucede no en 2 horas, sino tal vez en 2 años, o dependiendo de la historia en particular de la que estemos hablando, puede suceder en 12 o en 22 años. Tomar las decisiones acertadas, realizar las acciones acertadas. Es verdaderamente fácil de hacer, ridículamente fácil, y si no las hace, no habrá gran drama. No le matará, no le lastimará, de hecho, no hará diferencia alguna. Al menos no hoy ni mañana, pero en el correr del tiempo, mirar a través de los ojos del tiempo. Otra buena imagen de la ligera ventaja es la Dama de la Justicia, la estatua de los ojos vendados. La estatua misma, que es una mujer con una balanza y una espada para representar el ideal de la justicia. Se conoce desde la Roma antigua, pero en esa época no llevaba los ojos vendados. La venda no se añadió hasta el siglo XVI, durante el renacer del pensamiento, que finalmente engendró nuestras ideas modernas de la democracia representativa y de los derechos humanos universales. La venda no implica que la justicia sea ciega, como supone la gente a veces. Su simbolismo es que la justicia verdadera es inmune a la influencia externa. Así es exactamente como debe considerar la filosofía de la ligera ventaja. Si desea entender y aplicar la ligera ventaja para crear la vida de sus sueños, no puede realizar elecciones diarias basadas en la evidencia de sus ojos, debe realizarlas en base a lo que sabe, debe mirar a través de los ojos del tiempo. Imagínese que el éxito y el fracaso son los dos platillos de la balanza, como la que sostiene la Dama de la Justicia. Digamos que usted está pasando por una situación difícil en la vida. La balanza está muy desequilibrada, el platillo negativo mucho más abajo. Sea que se trate de salud, finanzas, su matrimonio o su carrera, sea lo que fuere, usted llegó a un momento en que muchos años de simples errores de criterio se han acumulado con el tiempo y lo está sintiendo. Usted está en apuros. Realmente sería fantástico si pudiera hacer algo dramático, si pudiera despertarse mañana con todo solucionado, cambiarlo con un solo chasquido de los dedos. Esto puede suceder en una película, pero esta es su vida. ¿Qué puede hacer? ¿Qué sucede si añade una acción pequeña, simple y positiva al platillo del éxito de la balanza? Nada que pueda haber. ¿Qué sucede si añade una acción más? Nada que pueda haber. ¿Qué sucede si sigue añadiendo una más y otra y otra y otra? Antes de que pase mucho tiempo, verá los platillos de la balanza moverse muy lentamente y se moverán otra vez. Y con el tiempo, ese platillo pesado del fracaso comenzará a subir, subir y subir, y la balanza comenzará a inclinarse a su favor. No importa cuánto peso negativo del pasado esté del otro lado, con solo añadir esos pequeños gramos del éxito uno por uno, y siempre que no añada más peso al platillo del fracaso, usted comenzará con el tiempo e inevitablemente a cambiar la balanza a su favor. Muy al principio, cuando añade los primeros e insignificantes pedacitos de acción positiva, no verá que los platillos de la balanza se muevan para nada, y eso le creará frustración si juzga sus elecciones por la evidencia de sus ojos. Frustra tanto que 19 de cada 20 personas se dan por vencidas.
No importa lo que haya hecho en su vida hasta hoy, no importa su situación actual y cuán abajo haya caído en la curva del fracaso. Usted puede empezar de cero, construyendo un patrón positivo del éxito en cualquier momento, incluso empezando ahora mismo. Pero deberá tener fe en el proceso porque no lo verá surtir efecto al principio. Si basa sus decisiones en la evidencia, en lo que puede ver, está perdido. Debe basar sus decisiones en su filosofía, en lo que usted sabe y no en lo que ve. El poder del esfuerzo de acumulación. En el libro empresarial clásico de Jim Collins, titulado Empresas que sobresalen, hay un pasaje que describe elocuentemente la forma en que la ligera ventaja frecuentemente es invisible y puede parecer muy insignificante, hasta que llega el punto de velocidad de escape. Imaginemos una rueda volante enorme y pesada, un inmenso disco de metal montado horizontalmente sobre un eje, de unos 30 pies de diámetro, 2 pies de grosor y con un peso de 5.000 libras. Ahora, imagínese que su tarea es girar la rueda volante sobre el eje lo más rápido posible y durante la mayor cantidad de tiempo posible. Empujando con gran esfuerzo, la hace mover una pulgada, avanzando casi imperceptiblemente al principio. Sigue empujando. Al cabo de 2 o 3 horas de esfuerzo persistente, logrará que la rueda volante gire una vuelta completa. Al continuar este esfuerzo, la rueda volante comienza a moverse más rápido y sin abandonar sus enormes esfuerzos, logrará que gire una segunda vez. Usted sigue empujando en una dirección sistemática. 3 vueltas, 4, 5, 6. La rueda volante toma velocidad 7, 8. Usted sigue haciendo fuerza 9, 10. Adquiere impulso 11, 12. Se mueve cada vez más rápido con cada vuelta 20, 30, 50, 100. Luego, en algún momento, se produce el avance decisivo. El impulso se desata a su favor, propulsando la rueda volante vuelta tras vuelta, ¡zum!, su propio peso actuando a su favor. Usted sigue empujando, igual de fuerte que en la primera rotación, pero la rueda volante gira cada vez más rápido. Cada vuelta adquiere envión del esfuerzo hecho anteriormente, acumulando su inversión de esfuerzo. 1.000 veces más rápido, luego 10.000 y después 100.000. El pesado y enorme disco se desplaza hacia adelante con un impulso casi imparable. Ahora suponga que alguien apareciera y preguntara ¿cuál fue el gran empujón que hizo que esta cosa girara tan rápido? Usted no podría responder, es una pregunta disparatada. ¿Fue el primer empujón? ¿El segundo? ¿El quinto? ¿El centésimo? No. Fueron todos ellos juntos en una acumulación general de esfuerzo aplicada en una dirección sistemática. Algunos empujones pueden haber sido más grandes que otros, pero un solo tirón, por más grande que haya sido, refleja una pequeña fracción de todo el efecto acumulativo ejercido sobre la rueda volante. Empresas que sobresalen. ¿Por qué unas sí pueden mejorar la rentabilidad y otras no? Por Jim Collins. Harper Business, New York, 2001. La gente exitosa hace todo lo que sea necesario para terminar el trabajo aunque no sienta ganas. Entiende que no es un único empujón de la rueda volante, sino el total acumulativo de todos sus empujones secuenciales e indefectiblemente sistemáticos, lo que con el tiempo crea en sus vidas movimiento con un impulso sorprendente. La gente exitosa forma hábitos que alimentan su éxito en vez de hábitos que alimentan su fracaso. Escogen poner la ligera ventaja a trabajar a su favor y no en su contra. Construyen sus propios sueños, en vez de pasarse la vida construyendo los sueños de otras personas. Y concretan esos resultados dramáticos en su vida a través de lecciones que son la antítesis misma del drama. Son rutinarias, simples y aparentemente insignificantes. Cada decisión que usted tome es una decisión de ligera ventaja. Lo que va a hacer, cómo va a actuar, lo que va a leer, con quién va a hablar por teléfono, qué va a almorzar, con quién se va a asociar. Cómo va a tratar a sus compañeros de trabajo, lo que va a terminar de hacer hoy. Simplemente al tomar esas decisiones acertadas o al tomar más de ellas, una a la vez, una y otra vez, habrá conseguido el poder maravilloso de la ligera ventaja a su favor. Las circunstancias no deseadas, los malos resultados que produjo en el pasado y la evidencia de fracasos en su vida
pueden seguir sucediendo durante un tiempo. Probablemente no haya una luz al final del túnel o ninguna que pueda haber hoy. Pero haciendo que el tiempo trabaje a su favor, se habrá armado de la fuerza de la ligera ventaja. Su éxito se torna inevitable. Solo necesita mantenerse en el proceso lo suficiente para darle la oportunidad de ganar. Todo empieza con una elección. Cultivar la paciencia. La paciencia significa un desafío para la gente que no entiende la ligera ventaja. Con frecuencia, al principio, el camino al éxito puede resultar incómodo e incluso atemorizante, en especial si es el único que lo está haciendo. Y como solo una de cada 20 personas logra sus metas, es bastante probable que usted sea el único en este camino, al menos por un tiempo. A veces el camino al éxito es inconveniente y por lo tanto no solo fácil de dejar de hacer, pero en la realidad más fácil no hacer. Para la mayoría de la gente es más fácil quedarse en la cama. Emprender el camino y mantenerse en el camino exige fe en el proceso, en especial al principio. Es por eso que usted es un pionero. Los pioneros no saben que hay más allá, pero en esa dirección van. Es por eso que ser pionero exige tanto valor. Valor significa tener un propósito y tener corazón. Una vez que usted esté consciente y entienda cómo usar la ligera ventaja, naturalmente tendrá ambos, propósito y fuerza de corazón, para mantenerse enfocado en ese propósito. Lo importante es iniciarse en el camino y recordar que por más cosas que hayan sucedido antes, usted puede empezar de cero y de nuevo cada vez que lo decida. Usted puede hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto tiempo le llevará? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que vea, sienta, huela, toque y pueda gastar, disfrutar y apreciar realmente los resultados? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que pueda tener la experiencia del éxito que busca? Obviamente es imposible decir exactamente cuánto tiempo, pero en mi experiencia de 3 a 5 años, dentro de los cuales pueden caminar virtualmente cualquier aspecto de su vida en terreno sólido. Piense en lo que estaba haciendo hace 3 años. Parece como si hubiera sido ayer, ¿no? Bueno, dentro de 3 años, lo que está haciendo ahora le parecerá tan solo como ayer también. Sin embargo, este pequeño y breve periodo puede cambiarle la vida. ¿Cuánto tiempo le llevará? Lo más probable es que tarde más tiempo de lo que desea y que cuando llegue el momento quedará sorprendido de lo rápido que le parecerá. La paciencia no es un problema para el jacinto de agua. La plantita simplemente se dedica a su tarea, con calma, duplicándose silenciosamente hasta cubrir el estanque. Usted puede hacer lo mismo. Sereno, me cruzo de brazos y espero. Ya no me preocupa el viento, la marea ni el mar. No lucho más contra el tiempo o el destino, porque lo que es mío a mí vendrá. John Burroughs. Waiting. La ligera ventaja garantiza que lo suyo a usted vendrá, como el jacinto de agua cubriendo el estanque. La forma en que lo suyo se presenta, bueno o malo, fracaso o éxito, ganar o perder, depende momento por momento de usted. No debe preocuparse del viento, la marea ni el mar, pero sí debe preocuparse de esas pequeñas y simples acciones que, acumuladas con el tiempo, harán la diferencia entre el éxito y el fracaso. El problema es que la mayoría de nosotros vivimos con un pie plantado firmemente en el pasado y el otro metido tímidamente en el futuro, nunca en el momento. En relación con todo, nuestros hijos, nuestra salud, nuestro hogar, nuestra carrera, pasamos las horas en constante arrepentimiento y cuestionando lo que ya pasó, con la preocupación, ansiedad y terror de lo que nos depara el futuro. La ligera ventaja trata acerca de vivir en el momento. Para mí, posiblemente, esta sea la lección más difícil de aprender sobre la ligera ventaja. No se puede estar en el pasado ni en el futuro, sino aquí mismo, ahora mismo. El motivo por el que El poder de la hora, el modesto libro de Eckhart Tolle de 1997 sobre la realización espiritual, cautivó a los lectores vendiendo más de 5 millones de copias en 33 idiomas, es que su mensaje fundamental es uno que todos saben que necesitan escuchar. Su vida existe solo en el momento, pero no es posible realmente absorber o vivir esa verdad leyendo un libro. Se absorbe y se vive esa verdad estando plenamente en el proceso de vivir su vida y no arrepintiéndose del pasado ni atemorizado ante el futuro. La ligera ventaja trata sobre su toma de conciencia. Se trata de que usted realice las elecciones acertadas, las elecciones que le sirvan y lo potencien
comenzando ya mismo y siguiendo el resto de su vida y aprendiendo a hacerlas sin esfuerzo. Lo que alimenta su paciencia y le mantiene en el camino es una filosofía. Recuerde que su filosofía es simplemente su perspectiva de cómo son las cosas, que incluye entender el secreto del tiempo. Al saber el secreto del tiempo, usted dice, si me quedo en este camino lo suficiente, conseguiré el resultado que estoy buscando. No se trata de su estado de ánimo ni de sus sentimientos, y tampoco se trata de la fuerza de voluntad, se trata simplemente de saber. Cuando usted entra en una sala oscura, ¿por qué la mano se estira para alcanzar el interruptor de luz? Porque sabe que cuando aprieta el interruptor, la luz se enciende. No necesita darse ánimo positivamente sobre cómo debería realmente apretar el interruptor de la luz ni establecer un sistema de recompensas y castigos para sí mismo para que no se olvide de apretar el interruptor de la luz. No necesita ningún lío, simplemente aprieta el interruptor. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que sucederá. Usted sabe. Lo mismo sucede en este caso. Usted camina un poco todos los días, levanta algunas pesas, come un poco mejor y deja el centavo en la caja. Aprieta el interruptor de la luz, porque sabe que eso le mejorará la salud y le hará rico. La luz se encenderá. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia salvo por una cosa, el tiempo. Bueno, en este momento llegamos a la página número 75 del libro. Vamos a dejar aquí por hoy. Mañana vamos a continuar con las siguientes hojas. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces mañana. Hasta la próxima.